3, 2, 1, estoy transmitiendo en vivo y en directo. Y los que, bueno, son asiduos, habitués de esta tertulia, ya saben, si es que estuvieron acá el domingo pasado, que mediante un oficio judicial me prohibieron cantar. Así que sabemos que los tribunales están ocupándose de eso. Sabemos también que mis abogados, porque todas las personas que trabajamos en radio o eventualmente en televisión no tenemos un abogado, sino que tenemos abogados, un bufete, en este caso trabajando para nosotros, ya está, y también hablamos en plural, en primera persona del plural, nosotros, aunque seamos uno, aunque sea yo, mis abogados ya están trabajando con nosotros para que podamos poder volver a cantar eventualmente en esta tertulia intitulada También esto pasará. Hoy, dedicada a un escritor, a un poeta, a un dramaturgo. Lo voy a invitar a mi amigo Daniel Meca, que esté aquí con nosotros también. La verdad, no tengo nada más para decir, salvo lo obvio, lo inevitable. Esto va a ser un bardo. Esto va a ser un bardo, Dani Meca. ¿Te gustó el chiste? ¿Te gustó? Yo sé. Sí, por supuesto. Lo acabo de copiar en Twitter, de hecho. En tu interior te gustó. No, no, en mi interior y en mi exterior también, ¿eh? Me gustó. Ah, Y aparte, vos pensá una cosa, fíjate cómo la vida imita a los vivos de Instagram, porque nosotros no podríamos haber elegido mejor día que este para hablar de Shakespeare, teniendo en cuenta que ahí afuera está tan neblinoso como en Londres en el 1500. ¿Vos viste la niebla que hay? sí, de hecho no te veo. No te veo Yo ahora. tampoco. No veo nada. Supongo que sos vos. Sos bien parecido, ¿eh? Sos bien parecido. Sí, sos vos. Pero está bien, bien neblinoso. Y es temprano todavía. Son las 5 de la tarde para que esté tan neblinoso. Pero así se presenta el día casi como si estuviéramos en el mítico Teatro del Globo, porque hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Una clínica de Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión. Así que, bueno, siempre se puede ser un poco más nerd y también esto pasará, Dani Meca. Sí, sí. Y está bueno aclararle a las personas que nos están leyendo, escuchando y demás, que no Bien vamos a por él. tomar dióxido de cloro. Ah, no, 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 yo estoy tomando café, ¿eh? No, 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 no es nada, nada químico, todo de química natural. Eva Electricity dice aquí abajo muy oportunamente, se puede asegurar que este vivo seguro no va a ser poco ruido y muchas nueces, o mucho ruido y pocas nueces, mejor dicho. Hay gente que dice ser o no ser, esa es la cuestión. No vamos a tomar cloro de ninguna manera. Y es el segundo de los vivos que hacemos dedicado a la literatura, nuestra tertulia de los domingos a la tarde. El segundo que está íntegramente consagrado a un autor, ¿no? La semana pasada fue César Aira y hoy William Shakespeare. Mirá qué nenes con los que nos metemos. Sí, y además en este caso es un autor sorpresa. Recordarán que dijimos, no vamos a decir nada. Entonces hubo maquinaciones toda la semana sobre quién hablamos, etcétera, y nos fuimos por los espectros. Sí, sí, sí. Si estuviéramos en la vida conocida como la vieja normalidad, te diría que me paraba la gente en la calle para preguntarme de qué autor íbamos a hablar. Como no fue así, montañas de cartas en la puerta de mi casa. Cartas, cartas de lectores y oyentes preocupados preguntando qué autor sería. Y bueno, finalmente se develó hoy a la mañana el misterio. Vamos a hablar de Shakespeare, el bardo. Dos pequeñas referencias para empezar. La primera es que recién mencionaba el Teatro del Globo. Estuve en el Teatro del Globo en Londres hace algunos años, el Teatro del Globo donde Shakespeare representaba todas sus producciones. Está reconstruido el Teatro del Globo porque el original, que era íntegramente de madera, sucumbió ante el gran incendio de Londres, ¿no? Y ahora está reconstruido de manera exactamente igual a como era. Y aún así, a pesar de que uno sabe que no es esa misma tabla de madera la que pisó Shakespeare, es bastante emocionante ver cómo eran las condiciones, ¿no? de representación de las obras de Shakespeare. Primero porque era un teatro al aire libre. Y era un teatro al aire libre donde, aún con lluvia, algo que es muy habitual en Londres, las obras se representaban, sí o sí. Estamos
hablando del siglo XVI, y por otro lado, porque el teatro no era lo que nosotros imaginamos como un teatro, ¿no? A pesar de que fue construido hace 500 años, sino que era un círculo más parecido a una suerte de anfiteatro, con un escenario bajo ubicado en uno de los lados, algunas plateas con sillas ubicadas en los costados, pero la platea no solo no tenía asientos, sillas, sino que aparte era de barro, con lo cual el público iba a ver las obras de Shakespeare de pie durante toda la función, obras que en algunos casos, como Hamlet, cuando se representa completa, dura más de 4 horas, ¿no? Entonces los tipos estaban ahí parados, bien estoicos, y cuando digo los tipos, también soy lamentablemente preciso porque iban solo los hombres. Y encima del escenario también había solo hombres. Hombres representaban a mujeres, los personajes de mujeres, porque las mujeres no podían entrar al teatro ni para actuar ni para ver. Eso fue hace algunos años y en otra referencia biográfica, si se me permite también, Dani, cuando me fui a vivir solo a fines de los 90, yo tenía 22 años, año 98, me fui a vivir solo, me emancipé de la casa familiar de Villa Urquiza, Parque Chas, donde vivimos toda la vida, y me fui a vivir al centro, atraído por las luces del centro. Y una de las primeras cosas que yo supe que quería tener y que deseaba tener en mi ajuar de joven emancipado y soltero eran las obras completas de Shakespeare. Y ahí entramos en un gran agujero de la edición argentina también. No, nunca se publicaron, mejor dicho, sí se publicaron en una vieja y antigua edición de la editorial Aguilar, que se convirtió prácticamente en algo imposible de conseguir, ¿no? Pero el libro que yo quería, el libro contenedor completo con las obras de Shakespeare, nunca se reeditó. Y es curiosísimo que en castellano no haya un libro con las obras completas de Shakespeare. Hace unos años, Editorial Sudamericana sacó estas pequeñas ediciones divididas en 5 tomos, de bolsillo, con las obras de Shakespeare y en muy buenas traducciones. Están sueltas por ahí, pero no hay ningún libro en español que reúna todas las obras de Shakespeare. Y entonces en esa época yo decidido a que fuera el primer libro de mi etapa de soltero, compré el que conseguí, que fue que es maravilloso también, que son las obras completas de Shakespeare en inglés. Era una edición que se conseguía en esa época de la editorial Gramercy, editado en Nueva York. Y no sé por qué se me apaga la pantalla, chicos. ¿Alguien sabe qué pasa con eso? Se me apaga la pantalla como si el teléfono estuviera en reposo. ¿Alguien me puede ayudar ahí abajo? Y lo que recuerdo, Dani, y con esto le pongo fin al capítulo de los recuerdos, es que este libraco con las obras completas de Shakespeare en inglés, yo lo quería en español, por supuesto, este libraco me salió 20 pesos, $20 a fines de los 90. $20. Tremendo. 20 pesos. 20 pesos. Hoy con 20 pesos no compras ni un paquete de pastillas antiácidas. No, no. Bueno, ¿de qué editorial es esa, Nico? Gramercy. Gramercy, pero es en inglés, ¿eh? En español no hay ningún libro como este, en español con las obras completas de Shakespeare. Está la vieja edición, como digo, de la editorial Aguilar, publicada acá, debe haber sido a fines de los 70, ponele, pero que es imposible de conseguir, o cuando la conseguí yo la busqué mucho por Parque Rivadavia y similares, la encontrás muy, pero muy desgajada. Te hago unos aportes, Nico, con esto que decías de los teatros y la arquitectura y la recreación, que en la época, y son varios los estudiosos que lo han mencionado, que en la época de Shakespeare el teatro era un género menor, digamos, no se consideraba ni literatura, y señalan de esa manera, ¿no? A diferencia de otros autores, que Shakespeare no tenía cierta indiferencia por sus propios textos. Por eso vamos a encontrar de algunos textos diferentes versiones incluso. Y eso es muy interesante, la manera en que, porque hoy lo lee uno como literatura, ¿no? En su sentido más profundo. Y sin embargo, para la época y para Shakespeare mismo, no era literatura en el término en el cual hoy lo empleamos. A mí me gusta una frase que dijo Alejandro Dumas. Dijo, después de Dios, Shakespeare creó todo.
¿no? Hay algo ahí de la composición de mundos, de composición de universos, que me parece que en estas discusiones, ¿viste? Del canon de la literatura, quién es un escritor universal, quién no es universal, me parece que Shakespeare se impone, ¿no? Por la composición y las psicologías de los personajes. Es como, yo siempre menciono el caso de Picasso, creo que lo hablábamos la otra vez. Este tipo se hizo todo, porque vos revisás la obra de Picasso y pasó por todos los géneros, ¿no? Y un poco Shakespeare te anula para seguir escribiendo después de él, ¿no? Digo, ¿qué le habrá pasado a los contemporáneos de Shakespeare, a los contemporáneos inmediatos de Shakespeare, después de que el tipo haya publicado todo eso en vida? Qué mala ¿No? pata ser contemporáneo de Shakespeare, por Dios, como el que lo odiaba, que era Marlowe, que Marlowe. era como su Salieri, ¿no? Imagínate ser contemporáneo de Shakespeare, aunque tampoco se sepa muy bien quién es Shakespeare, porque, mira, dentro de uno de los libros de Shakespeare, perdón, Dani, ya te dejo seguir, viste que yo encuentro estos viejos recortes de diarios, encuentro esta nota publicada por Humberto Eco, año 2003, traducida por La Nación, sí, ya sé que está al revés, que dice, ¿acaso Shakespeare era Shakespeare? Humberto Eco haciéndose eco, justamente, de todos los rumores que empezaron a popularizarse, sobre todo en estos últimos años, acerca de que Shakespeare nunca existió, que Shakespeare pudo haber sido un colectivo de artistas, que Shakespeare pudo haber sido una mujer, que Shakespeare pudo haber sido Marlowe, que firmaba como Shakespeare y que vio la maldición de que su nombre real quedara casi relegado al olvido y su nombre ficticio fuera el que trascendiera. Es bastante impresionante esa idea porque las hipótesis son cada una más hilarante, delirante y absurda que la otra, pero es lo que genera Shakespeare también. Ni siquiera sabemos si Shakespeare existió, como no sabemos si Dios existe. Eso lo vuelve todavía más atractivo y más divino. No hay dudas acerca de Cervantes, que fue contemporáneo, pero de Shakespeare nadie sabe bien si existió. Un poco la discusión, si uno la quiere traspolar a lo contemporáneo, es Banksy, ¿no? Otro inglés, sobre el cual también hay discusión si es una persona sola o si es un colectivo de artistas. El grafitero, por decirlo de alguna manera, El el que grafitero Banksy. es el que expresa sus obras en las paredes de las ciudades europeas, sobre todo Londres, con referencias a los temas contemporáneos. Ahora está con el COVID, como corresponde. Y sumando algo que decías del teatro, a mí me gusta pensar un poco en Shakespeare, y va a ser un poco raro esto, pero como en jazz. Porque él escribe un texto, deja un texto, pero cada interpretación que se hace en un teatro, que hace acá, en Londres, en París, en cualquier ciudad del mundo, es diferente, ¿no? Digamos, el trabajo de las versiones sobre lo escrito hace que cada interpretación, cada ángulo, cada movimiento sea diferente. Y pasa lo mismo con las interpretaciones de jazz, ¿no? Esto de, bueno, cada vez que subo un escenario, de acuerdo a cómo me sienta, voy a tocar diferente, la trompeta, el Lo piano. dijimos acá el domingo pasado, ¿te acordás? Rutina con variaciones. Rutina con variaciones, que es una expresión lindísima, es una expresión lindísima. Y lo último que quisiera aportar de esto, Harold Bloom, que es uno de los que se encargó en el siglo pasado, ¿no? Con su libro El Canon Occidental, decía algo, es muy interesante lo que dice Shakespeare, pero decía algo que no es del todo cierto. Él decía, Dante fue el poeta de los poetas y Shakespeare fue el poeta de la gente. No porque Shakespeare no haya sido el poeta de la gente, porque él decía, che, qué difícil escuchar a la Divina Comedia en el gallinero, ¿no? Digamos, en este lugar barato, digamos, del teatro. Y Dante, para también defenderlo un poco, era un escritor muy preocupado por el pueblo, ¿no? De hecho, muchos de la trama que él toma para la Divina Comedia son tramas populares de la época, ¿no? Con intenciones digamos, de interpelar a lo que se conocía como el vulgo, ¿no? Y no tanto a las clases altas. Así que también son muchos los análisis que hay de Shakespeare y está bueno, además de la satisfacción que produce leerlo y ver sus obras, también adentrarse un poco en esas minuciosidades tan buenas.
Vos lo nombrabas a Harold Bloom, el gran crítico literario estadounidense que murió o este año, a principios de este año, o el año pasado. La verdad que ahora ya se nos mezclan un poco las referencias, el año pasado. Y vos nombrabas el Canon Occidental, que fue probablemente su libro más importante. A mí me marcó muchísimo un libro que me enseñó a leer otros libros y que es un libro que yo no me canso de recomendar, de Harold Bloom, que es Shakespeare, la invención de lo humano, ¿no? Es un libro de tapa dura, por lo menos la edición que yo tengo, después salió en tapa blanda, de Editorial Norma, ya no existe más de Editorial Norma, pero es un libro extraordinario que lo que hace es justamente abordar el estudio de cada una de las obras de Shakespeare y el postular, y si te parece, empezamos con la primera, postular una idea que es bastante, digamos, previsible, no es tan original, pero que es extraordinaria en sus consecuencias, que es la idea de que Shakespeare inventó lo humano. Inventó lo humano en el sentido de que fue el primero, hace 500 años, en catalogar las emociones humanas. Lo que dice Harold Bloom en este libro es que prácticamente más allá de sus características dramáticas o de sus cualidades dramáticas, porque una de las cosas es muy crítico el libro también con Shakespeare, y hay que animarse a ser crítico con Shakespeare. Una de las cosas que dice Harold Bloom en este libro, en Shakespeare, la invención de lo humano, es que se me apaga la pantalla, che, en serio, técnica, pero otra vez con esta técnica de, pero corte, 3 días grabando copetes. Uno no tiene 20 años. Es Se la me apaga la niebla, es pantalla. la niebla, ¿Eh? es la ¿Cómo? niebla, la niebla. Es la niebla. En serio, se me apaga la pantalla, hace. Bueno, Vos imaginá que una de las estamos cosas acá. interesantísimas que dice Harold Bloom, entre las críticas que le hace a Shakespeare, dice: Shakespeare era muy malo inventando tramas, ¿no? Dice: las tramas de Shakespeare en realidad son malas. Es un tipo que quiere derrocar un rey, es un tipo que se le muere el padre y no sé qué, tiene un problema con el fantasma y no sé qué, es un enamorado que se enamora de la otra y no sé qué. Era malo inventando tramas, pero en lo que fue extraordinario y en lo que fue el primero, fue prácticamente en crear lo humano, en el sentido de que sus obras, más allá del componente de la cualidad dramática o de la trama, pueden leerse como una taxonomía de las emociones humanas. Fue la primera descripción profunda de las emociones humanas. ¿Qué sé yo? Otelo lo podés leer como un gran drama o como una taxonomía de los celos. Ricardo III lo podés leer como un drama o como una taxonomía de la ambición y de la maldad. Hamlet lo podés leer como un drama o como una taxonomía de la astucia y de la inteligencia. Y así con cada una de las obras y con cada uno de los personajes centrales y con cada uno de los personajes secundarios de Shakespeare, que todos abordados en su universo completo o en su cosmogonía representan, dice Harold Bloom, todas las emociones humanas. Y en esto Shakespeare fue no solo el primero, sino el único. Fue el gran catalogador, el gran bibliotecario del corazón humano. Y entonces el libro, Shakespeare, la invención del humano, empieza con una frase que es maravillosa y que acá podríamos clausurar el vivo si quisiéramos. Harold Bloom dice: la respuesta a la pregunta, ¿por qué Shakespeare tiene que ser? Pues ¿quién más hay? Punto. Y ahí se termina el libro. A pesar de eso, el libro tiene 1000 páginas, más o menos 800 páginas. Y es cierto esa idea de, pues, ¿quién más hay? ¿No? Porque Shakespeare inventó todo. Entonces, la primera obra que elegí yo, porque aquí vamos a respetar ritual que tenemos, esta costumbre de elegir 5 títulos cada uno, y estoy seguro de que hoy sí vamos a repetir, porque estoy seguro de que ninguno de los dos eligió Troilo y Créssida. No. No, por eso. Están las importantes y están las. Todas son maravillosas, pero Troilo y Créssida no lo eligió nadie. No jodamos, Dani Meca, vamos a poner las cosas sobre la mesa. La primera que elegí yo es mi favorita. Mi favorita, y una de las primeras de Shakespeare, lo voy a mostrar. No tengo los libros por separado, lo tengo aquí. Una de las primeras obras de Shakespeare, incluida acá mismo, maldita pantalla, Ricardo III. Ricardo III, que está en Shakespeare Dramas Históricos. Está dentro del volumen Dramas Históricos.
Porque es una de las primeras obras que escribió Shakespeare, Ricardo III, con el que probablemente sea el villano por antonomasia de todas las obras, ¿no? Este gobernante tullido y resentido que se hace del poder, que conquista el reino y el trono, y que una vez que conquista el poder, que llega a la ejecución y al manejo y al dominio del poder absoluto, se da cuenta de que eso no significa nada y termina gritando completamente enloquecido, un caballo, mi reino por un caballo. También otra de las frases de la gran verba de Shakespeare que quedaron impresas en la cultura popular, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor usamos esa expresión, mi reino por un caballo, ignorando ya, u olvidando que aparece por primera vez en Ricardo III, como olvidamos que la fábula del hombre que va a comprar cigarrillos y le dice a la mujer que ya vuelve y no vuelve nunca más, está por primera vez en Corre Conejo de John Updike. Sí, Pero, son tweets, perdón, Nico, son tweets, ¿no? Es como claro, algo huele mal en Dinamarca. exacto, pero son tweets universales, ¿no? Que terminan ya con el poder de un meme, perdiendo el origen fundacional porque se terminan convirtiendo en grandes clásicos de la cultura contemporánea. Lo atrapante de Ricardo III como personaje es su diabolismo, por un lado, porque es el villano absoluto, pero lo bufonesco de su diabolismo, ¿no? Con lo cual hay una crítica ahí velada, pero muy, muy obvia, acerca de lo bufonesco del ejercicio del poder absoluto. Y lo que dice Harold Bloom en el libro En la invención del humano es que a él no le gusta tanto Ricardo III, de hecho es una de las obras que menos le gusta de todas las de Shakespeare, porque el personaje es demasiado extremo, es demasiado exagerado y da mucho para para la sobreactuación de actores un poquito zarpados de calibración. A mí justamente por eso me gusta. La versión que más me gusta de Ricardo III, que lo hizo en cine, si no me equivoco, Laurence Olivier hace 800 años, es la contemporánea, o la que tiene más o menos 30 años, donde Ian McKellen hace de Ricardo III en la época del nazismo, ¿no? Y entonces él está todo enfundado en cuero, él parece Hitler, porque Ricardo III es. Fíjate qué audaz, ¿no? Esta idea. Ricardo III es el creador de Hitler en cuanto a antecedente. Entonces Shakespeare podría crear todas las emociones y los saberes y los sentimientos humanos, aún los más diabólicos. Entonces Ricardo III, como antecedente o como antecesor directo de Hitler, en su traslación al cine, es representado por Ian McKellen, que es el villano perfecto, el tullido, el defectuoso, que finalmente se da cuenta de que la suma del poder total no lo salva de sus defectos, sino lo redime, sino que al contrario, lo termina dejando más indefenso que cualquiera, porque el hombre que tiene todo el poder ni siquiera puede disponer de un caballo para rajar cuando las papas queman. Y literalmente las papas queman porque todo termina con un incendio mefistofélico. Así que el primero de los libros que elijo es mi favorito, lo leí muchas veces. Ricardo III, uno de los dramas históricos de Shakespeare y una de las primeras obras que escribió, más cerca del 1500 que del 1600. Antes de pasar a mi primer libro, quería hacer una reflexión respecto a esto que vos señalabas en tanto a la psicología de los personajes, ¿no? Esto de la humanidad, ¿no? Que le ponías ese término. Y bueno, es el otro libro, este que mencionábamos, que es El el canon Canon occidental. Occidental, la versión de Anagrama. Pero quería destacar solamente esta oración que dice Harold Bloom. Al igual que Dante sobrepasa a todos los demás escritores anteriores o posteriores en el hecho de poner de relieve la inmutabilidad definitiva de cada uno de nosotros, la posición fija que debemos ocupar en la eternidad, Shakespeare sobrepasa a todos los demás al evidenciar una psicología de la mutabilidad, ¿no? Y eso me interesó mucho, la psicología de la mutabilidad, es decir, son personajes que todo el tiempo dramáticamente están cambiando. Macbeth, por ejemplo, digo, yo lo tengo ahí para recomendar, pero Macbeth es un general, ¿no? Que es un héroe y de repente y aceleradamente, porque es un drama muy breve, va a transformarse para intentar conquistar el poder, ¿no? Entonces las mutabilidades de los personajes de Shakespeare son muy aceleradas y dramáticas.
Nico, y como me voy a colgar de tu Shakespeare, voy a empezar por lo mismo. Tengo esta edición de Aguilar, de Ricardo III. Vos ya lo explicaste muy bien, así que 2 o 3 aportes nada más. Ricardo III para mí es el manual de la rosca política por antonomasia. Es el manual de la conspiración, ¿no? Es la creatividad y la malicia que tiene para la creatividad Ricardo III en esa ambición que le viene de la naturaleza, porque fíjate, vos mencionabas esto de su ambición viene de que él es deforme y que no puede tener lo que tienen los demás, que es el poder, que es la belleza, digamos, que son un montón de características. Y él a partir de eso empieza su manual de estrategia política para acceder al poder, ¿no? En base a crímenes, pero no solamente, y eso es lo que más me interesa de Shakespeare, no solamente en base a crímenes, ¿no? Porque, para decirlo vulgarmente, matar puede matar cualquiera. Hay un trabajo de la persuasión, ¿no? De los personajes sobre otros para convencerlos de que la ficción que está creando es la verdadera, ¿no? Y fíjate que en Ricardo III, él todo el tiempo está trabajando en la persuasión de los demás, ¿no? Para hacerles creer tal cosa, para hacerles creer la otra cosa. Eh, otro rasgo terrible de esta obra de teatro es la traición, pero no solo la traición a tu rey y demás, sino la traición a los propios que están complotando con vos, ¿no? Digamos que lleva hasta el extremo esa malicia al desarrollar esa traición. Me quiero acordar ahora, son tantos, no sé si te pasa, pero son tantos los personajes secundarios de Shakespeare que, que, Y, que, no, que y te aparte, mareás. los personajes secundarios de Shakespeare son como los personajes secundarios de los Simpsons, ¿no? Son Claro, infinitos y si uno pudiera hacer un afiche como el de los Simpsons, un póster con todos los personajes secundarios, ocuparían prácticamente una pared. Y lo interesante, y ahora te voy a dar una pista de lo que sigue en mi elección, es que a veces son más interesantes o inquietantes que los centrales. Caso Mercucio, el amigo de Romeo, que como personaje es mucho más complejo, más audaz, más heroico, más vivo que el propio personaje principal. totalmente. Y el último señalamiento que quisiera hacer de Ricardo III es el primer artilugio, la primera conspiración que él hace para con su hermano, ¿no? Él, recordemos que quiere acceder al trono y para ir accediendo al trono tiene que ir eliminando a todos los posibles competidores de ese trono. Y él arranca diciendo, haciendo correr un rumor, que van a asesinar a los herederos del trono alguien que tiene por nombre, un nombre que empieza con la palabra J, con la letra J, perdón. Y por eso mismo, al hermano, que es Jorge de Clarence, lo encarcelan y lo llevan a la torre. Y esto es interesante porque Borges todo el tiempo está maquinando, Shakespeare, estoy con Borges. Shakespeare. Ah, se te metió el perrito en los pensamientos, ¿eh? Sí, sí. Shakespeare, porque también Borges lo hace, Borges lo roba de Shakespeare, que es meter la literatura dentro de la literatura, ¿no? La ficción dentro de la ficción. Y me parece que uno de los ejemplos como más claros es esa ficción que quiere crear con esa letra J, ¿no? Él corre el rumor en el reino. Alguien con la letra J va a asesinar a los herederos. Naturalmente, el hermano Jorge de Clarence es sospechoso. Crea sospechas, crea dudas. Y está buenísimo eso. Ricardo III es el príncipe de Maquiavelo en Inglaterra, ¿no? No en Florencia. Quiero decir, es el equivalente en Inglaterra a lo que fue el príncipe de Maquiavelo en Florencia, que recordemos en la época en la cual Shakespeare vivió y trabajó, Londres no era la ciudad cosmopolita que es hoy, sino que el centro, entre comillas, del mundo estaba en Florencia.
Y gran parte de la virtud de Shakespeare, y por eso también era no solo un dramaturgo, sino un demiurgo, era que él escribía sobre lugares a los que no había ido nunca, ¿no? En el Mercader de Venecia describe Venecia con detalle y nunca había ido. O en Hamlet describe Elsinore, en Dinamarca, donde nunca había ido, y sin embargo lo describe con detalle, lo cual también lleva, o en Romeo y Julieta, ¿no? Que voy a comentar a continuación, en Verona, lo cual lleva también a suponer que probablemente haya tenido ghostwriters, ¿no? O informantes, o que haya sido una corte de gente que escribía para él. Porque si no, no se explica que con tanto detalle haya escrito de tantas cosas que nunca conoció. Y mencionar Romeo y Julieta, que está incluido en Tragedias, en el volumen de Tragedias, Romeo y Julieta. Todo el mundo conoce la historia de Romeo y Julieta, la hemos visto en versiones hasta de... Chicos, no quiero girar la cámara porque me anda mal hoy en Instagram, pero la niebla que hay, si tienen la posibilidad de asomarse a la ventana, digo, ¿no podría ser un entorno atmosférico mejor que este para hablar de Shakespeare? Mi ventana da a un árbol muy, muy grande en el pulmón de manzana, y tiene otro árbol atrás. El segundo árbol no lo veo en este momento, es un telón blanco que Mira, hay. perdón, Es increíble. voy a hacer algo, no sé si se ve. Mirá lo que es eso. Dani, ¿en qué piso estás? 15. No, es impresionante. Vos estás por Retiro, ¿no? Sí, acá en Retiro no se ve nada del otro lado. Es impresionante esto. Yo estoy en un quinto piso, imagínate que estoy muy bajo, y no veo el segundo árbol. ¡Qué bárbaro! Bueno, lo que decíamos de Romeo y Julieta, no es una trama tan conocida, una historia tan conocida. Voy a hablar muy poquito de Romeo y Julieta. Pero lo que sucede es que Romeo y Julieta, digo, una trama, la de los amantes malogrados, incluso hasta, calculo que la habrán hecho tipo sketch hasta en No Toca Botón, con Olmedo, ¿no? Con Olmedo haciendo de Romeo y Susana Traverso haciendo de Julieta. Digo, no se me ocurre nadie que no haya visto o que no haya tenido una referencia a Romeo y Julieta. Pero quiero decir tres cosas nada más de Romeo y Julieta, muy breves, tres cosas. La primera, y es cierto lo que dice Harold Bloom, que la gran falla de Shakespeare era la creación de las tramas, que todas eran antojadizas, un poquito caprichosas. Se me ocurre que Romeo y Julieta es el ejemplo más claro de eso. El amante que cree que el amante se mató, 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 por la duda me mato. Chicos, era cuestión de ir y fijarse si estaba muerta, nada más, ¿no? Esto de creo que se mató, 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 por las dudas me mato, como remate dramático es flojo. Segunda cosa, pero sí es cierto también, como dice Harold Bloom en el mismo libro, que Shakespeare inventó lo humano, Romeo y Julieta inventó el amor romántico. El amor romántico como tal, y no nos vamos a meter en eso porque es larguísimo como tema, no existía hasta Romeo y Julieta, porque no existía el romance, porque no existía el amor como concepto. De hecho, el amor como concepto en la historia, en la línea de tiempo de la historia, o el amor romántico, aparece 300 años después de Shakespeare, o 300 años después de Romeo y Julieta, en el 1800, o a fines del 1700, que es cuando la gente empieza a casarse con la gente que quiere. Y empieza justamente en la era romántica, en el romanticismo expresado en la literatura y en la música, a valorarse el amor romántico y el enamoramiento como un valor de época y como un atributo más de lo humano. Pero hasta Romeo y Julieta no existía el amor per se. No se conocía, nadie se enamoraba de otra persona, no te enamorabas de tu pareja, no te casabas por amor. Y Shakespeare de alguna manera lo codifica o lo inventa. Pero además, y lo tercero que quiero decir, es el increíble rosario de personajes secundarios que tiene Romeo y Julieta, entre ellos Mercucio, que es el amigo, que es el astuto, el pícaro, el que va llevando la trama, y que te muestra ahí la maestría de Shakespeare en construir toda esta gran arquitectura. Cito algo muy chiquito de Harold Bloom, hablando de Mercucio, que dice, Mercucio es el más claro acaparador del escenario en todo Shakespeare. Y hay una tradición de que Shakespeare declaró que se vio obligado a matar a Mercucio, no fuera a ser que Mercucio matara a Shakespeare y con él a toda su obra. Es impresionante, ¿no? Es un personaje tan extraordinario que Shakespeare lo tiene que matar para que no opaque al propio dramaturgo. Así que elijo a Romeo y Julieta como mi segunda de las obras de Shakespeare. Por favor, Nico.
Vamos, nene, alma gemela, Che, a ver si vamos. hacemos 5 de 5, ¿eh? Nunca Imagínate. pasó. Me vuelvo loco, no, nunca pasó, pero puede ser. Em, Yo creo que con el que viene ya me despego, pero no sé. Vos decías esto, Nico, de lo de se adelanta 300 años a la idea de amor romántico. Me hace acordar un poco, y lo hablamos acá alguna vez sobre Poe, ¿no? Que crea este personaje, Auguste Dupin, cuando no existían los detectives. No existía esa noción de detective que hoy tenemos, ¿no? Digamos, hay unas similitudes que son interesantes. Y en esta amalgama de versiones que se hizo de Romeo y Julieta, no sé si viste la del, que entiendo que es una de las clásicas ya del 96, la de Leonardo DiCaprio y la de Claire Danes. Claro. Eh, y me parece que es una versión audaz, ¿no? Creo que tiene tiene muchos problemas. Realizada, perdóname, por el director australiano Baz Luhrmann, que es especialista en comedias musicales, ¿no? Él hizo después Moulin Rouge y unas cuantas otras, pero sí, es extraordinaria y todos los críticos coinciden en que aún en toda su reversión, y ahí mostraría el carácter una vez más universal y atemporal de la obra de Shakespeare, es una de las mejores adaptaciones a Romeo y Julieta. Claro, a mí me parece muy audaz, me parece que tiene problemas de mezclar demasiadas estéticas, viste que tiene un trabajo estética quiche, ¿no? Que no se sabe bien Bueno, si pero la marca de autor de Baz Luhrmann es el pastiche, justamente. sí, es el pastiche, pero no es el pastiche de Moulin Rouge. Me parece que Moulin Rouge en el pastiche tiene una unidad. Acá no, me parece que es demasiado exuberante, ¿no? Y no termina de descentralizar, porque digo, no es un problema ser un pastiche en sí mismo, sino que funcione o que no funcione. Me parece que está buenísima la puesta en escena, que hayan contrastado, ¿no? La modernidad y una modernidad muy violenta con la tradición. Y está bueno también que haya metido las iconografías de la Virgen, que si ves los detalles de la película, la habitación de Julieta, la Virgen es un póster, como podría ser un póster los Guns N' Roses en la época. Que está buenísimo, esa iconografía con las armas, está buenísima. Y nada, me parece muy audaz, me parece que no logra conservar una estética definitiva, ¿no? Pero más allá de eso, eh, algo muy interesante y con con una continuidad de la idea del texto anterior es de nuevo la idea de la ficción. Che, Nico, se me apaga también el teléfono. ¿Viste? ¿Qué está ¿Será pasando? que, viste que Instagram ahora presentó una actualización a partir de la cual hay una nueva función que es Reels, ¿no? Ahí Sí, abajo con la que le copian a TikTok. Es el primer vivo que hago después de esta actualización de Instagram y se me apaga la pantalla todo el tiempo. ¿Alguien sabe qué podemos hacer? A Dani también. Ya no es un problema mío, chicos, es un problema general. Si les pasa a dos personas, es general, es universal. por favor, necesitamos soluciones. Y si Eh, no, renuncie, Mark Zuckerberg. Basta verso, renuncie. sí, sí, cuando lo solucionemos metemos punito, así de festejo. Hey, se apaga el teléfono, viejo, va. Eh, y es la idea de la ficción dentro de la ficción. Fíjate esto de, bueno, necesitamos crear la escena donde Julieta parezca que murió, ¿no? Y fíjate de nuevo cómo la ficción termina saliendo mal, termina siendo una problematización, digo, esta idea de la literatura dentro de la literatura. Y me parece que también en Romeo y Julieta, con esta amalgama de personajes y demás, queda con mucha presencia esta idea, digamos, estos monólogos. La verdad que es un texto que muchas veces uno podría llegar a subestimar desde el punto de vista de, bueno, ya está demasiado abordado, está demasiado trabajado y demás. Pero hay cosas, por ejemplo, que no sé si popularmente se saben, que Romeo arranca la obra enamorado de otra mujer, completamente enamorado de otra mujer. ¿No? Digo, en el ícono colectivo y popular de Romeo y Julieta, ellos siempre estuvieron juntos, ¿no? Es el gran amor. Pero 5 minutos antes, Romeo está enamorado de Rosalina. 5 minutos antes, ¿eh? Entonces,
está bueno también ver las dramatizaciones y la aceleración de la dramatización que hay. Y digo esto como invitación a leer el texto, ¿no? El texto original. Eso está, creo que está buenísimo, ¿no? Digo, más allá de las adaptaciones, de las sobreadaptaciones y demás, ir al texto original, y más si podés leerlo en inglés, creo que está buenísimo porque te vas a encontrar con esto. Así que bueno, también me sumo a la segunda recomendación con Romeo y Julieta. A los que recién se suman, estamos haciendo la clínica de Shakespeare, de También Esto Pasará. Les agradezco muchísimo los mensajes, pero no es el sitio para que responda a dudas de cafeteras. Les pido miles de disculpas, pero me preguntan acá abajo por cafeteras y no puedo en este momento porque estamos hablando de Shakespeare, pero si me mandan un mensaje, es probable que ahí les pueda responder. Vamos a tener que hacer algo, Dani. Vamos a tener que poner fast forward o la función que habilitó Netflix ahora de ver las películas en velocidad 1.5 porque nos quedan 19 minutos nada más. Y un montón de obras por contar. Así que tweets. Vamos a hacer tweets, si te parece, sobre Shakespeare. Mi tercera obra, y acá creo que vamos a disentir porque no es de las más populares, está incluida en las comedias. Porque recordemos que Shakespeare, además de dramaturgo, lo cual no sugiere que solo escribió dramas, escribió muchísimas comedias, es Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, porque... ¿La tenés esa? Bueno, Casi, pero no. casi. Porque la cuestión es que Sueño de una noche de verano... hay dos pequeños motivos caprichosos por los cuales la elegí. Primero, porque la vi en el Teatro Colón hace algunos años, lo cual me permitió apreciar la deslumbrante puesta en escena. Segundo, porque fue adaptada de una manera paródica por uno de mis directores de cine favoritos, Woody Allen, en Comedia Sexual de una Noche de Verano, una de sus películas de la década del 80, lo cual también te permite ver, la elegí por eso, como ejemplo de lo elástico, infinitamente elástico de Shakespeare en cuanto a capacidad de adaptaciones, ¿no? Es tan totalizador que una obra de Shakespeare puede dar para una representación de la más alta cultura, como puede ser una adaptación en el Teatro Colón, hasta una adaptación como representación de la cultura popular más pedestre, como puede ser una película de Woody Allen, la cual está adaptada, entre comillas, la obra de Shakespeare, pero plagada y repleta de chistes sexuales, en la época en la que Woody Allen hacía sobre todo comedias slapstick, ¿no? Era en la anterior a la etapa más seria de Woody Allen, donde todo consistía en bromas vodevillescas, donde los personajes se tropezaban, se levantaban, hacían un chiste sexual, daban un portazo, entraban, salían de una habitación y seguían. La cuestión es que aparte El Sueño de una Noche de Verano, tengo anotados acá, es prácticamente también la inventora de la obra coral, ¿no? Porque es una de las pocas obras de Shakespeare que no tiene un nudo central, que no tiene un conflicto principal, sino que es una sucesión de cosas que suceden o de episodios que suceden en un bosque encantado, ¿no? Un bosque con personajes mágicos. Bueno, la magia y lo espectral se produce mucho en las obras de Shakespeare a lo largo de todos sus años de realización, pero no con el tono de liviandad y de alegría con el que se presentan los personajes en El Sueño de una Noche de Verano, y tenés a Teseo, Hipólita, Hermia, Helena, Lisandro, Demetrio, Titana, Oberón, Puck, Bottom, Peter Queens, Flute, Snow, Snoop y Starveling, que son todos personajes más o menos equiparables en cuanto a preponderancia en la trama. Todos entran y salen y tienen su momento. Con lo cual Shakespeare también, que parece muy opresivo y muy dramático en el sentido no teatral, sino de tragedia, puede ser muy liviano también y de alguna manera inventa el vodevil, ¿no? Porque mientras hay un elfo por ahí, por atrás un duende está haciendo otra cosa y entra uno y sale otro, ¿no? Así como los loquitos de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Hacen así y salen y dicen, no hay de queso, nomás de papa.
Así que la verdad es que Sueño de una noche de verano es una de mis favoritas por liviandad, por expresión gozosa y por ver que también una obra de Shakespeare puede suceder o transcurrir enteramente en un bosque donde la magia se presenta ya no como una manera opresiva, sino como una manera de alegrar la vida. Nico, con esta niebla, yo me voy a Escocia. Así, ahora me voy a Seiza, me pongo el No podés, barbijo. no podés, no Ay, podés. no puedo, no puedo. Perdón. Bueno, yo me voy a Escocia, igualmente viajando desde Macbeth. Ah, Em, si yo tuviese que recomendar cómo entrar al el Shakespeare, yo recomendaría este libro. Primero por la brevedad del texto, ¿no? Que por momentos le debe pasar también a los lectores que la cantidad de personajes puede abrumar o puede entorpecer la lectura en el sentido de estás leyendo, tenés que volver al principio, ver a ver quién era, ¿no? Y en Macbeth son muy pocos los personajes que hay, es muy sencilla la trama en ese sentido, y me parece que es una buena obra para acceder a Shakespeare. Una, una referencia nada más. Digo, vos habías mencionado, Nico, al principio el tema de la mujer que no tenía acceso no solo a participar o ser protagonista de una obra, sino tampoco a verla. Digo, no como, ni como escritor ni como lector, podríamos decirlo. Lo que me interesa en Macbeth, sobre todo, más que Macbeth, es Lady Macbeth. Si habíamos dicho que Ricardo III era el gran manual de la estrategia política para acceder al poder, en Macbeth, más allá de que él sea el que accede al trono, es ella la que organiza toda la trama, ¿no? Le da una fuerza de estrategia y una fuerza de ambición que me parece que es interesante y no lo veo tanto como una descalificación, ¿no? Porque también lo hace con personajes varones, sino una mirada interesante sobre el poder de la mujer. Digo, quizás ya lo analizaron mil veces de esa manera, no lo sé, pero me parece interesante el lugar que le da a Lady Macbeth. sí. En otras palabras, Macbeth duda todo el tiempo, comete los crímenes pero se arrepiente y todo eso lo entorpece. Ella no duda, todo el tiempo está accionando. Y solamente quería leer una frase final de este texto, que es cuando él se entera que ella murió. Ella en un momento... Ay, no me spoilees, Dani, pero sí. Escúchame, perdón, tiene perdón, solo 500 años la obra, y yo ahora. Sí, pero, ¿qué es? Bueno, ella es ella es equivalente al personaje de Robin Wright Penn en House of Cards. ¿Eh? exactamente, exactamente, que también trabaja como entre Macbeth y Ricardo III, ¿no? Hay como una combinación ahí de tramas. Bueno, Eh, perdón. sí, Diste en el clavo de algo excelente. House of Cards, una pequeña digresión, lo que más se le criticó fue siempre el romper el pacto de credulidad con el espectador cuando él se da vuelta, Kevin Spacey, y le habla al espectador diciendo, fíjate ahora la trampa que le hago y cómo lo reviento. Eso mismo está tomado de Ricardo III, porque en Ricardo III es una de las obras de Shakespeare en la que no hay cuarta pared. Se interrumpe la acción en un momento y Ricardo III mira al espectador y le dice, soy tan malo y disfruto tanto de serlo, ahora lo hago volar por los aires, mira, y se da vuelta y lo hace volar por los aires. Entonces la referencia directa de House of Cards es a Ricardo III, ¿no? Donde se interrumpe el pacto de credulidad con el espectador y el personaje le habla al tipo que está mirando, perdón. no, está bien, está buenísimo. Y además, bueno, Kevin Spacey, un, Cancelado, sí, cancelado. además Claro. hipercensurado, que había hecho bastantes trabajos sobre Shakespeare previamente a House of Cards. Y en Macbeth, eh, uno de los diálogos finales que él tiene es cuando, spoiler alert, muere ella. Quizás, no vamos a ponerlo, moriría. Y dice, dice Macbeth, ¿no? En su monólogo, debiera haber retrasado su muerte. Habría tenido yo tiempo de dedicar a tamaña desventura. El mañana, y el mañana, y el mañana se deslizan día a día hasta que nos llega el último instante. Y todos nuestros ayeres no han sido otra cosa sino bufones que han facilitado el paso de la polvorienta muerte.
apágate, apágate, luz fugaz. La vida... Uy, uy, ¿se congeló? ¿Yo estoy? ¿Quién se fue de los dos? ¿Yo estoy? ¿Se fue Dani o me fui yo? Qué raro que están dando Instagram. Mira si nos quedamos sin los vivos de Instagram. Perdón, se me oscureció. Ay, por eso digo, no sabía si eras vos o era yo. ¿Quién se fue de los dos? Qué raro que está todo esto. No, se me apagó a mí, ¿eh? No, es que no pude tocar la pantalla a tiempo y se apagó. Hay una respuesta entonces. Así que bueno, no sé si se terminó de escuchar, pero bueno, ese es uno de los monólogos finales que está buenísimo. Bueno, yo agrego una cosa muy cortita nada más, porque tenemos muy poco tiempo, del libro Tragedias, obras completas. Yo elijo a Macbeth también, por otro motivo, además, por lo mismo que vos decís, naturalmente, pero le agrego algo más. La obra, cuando Macbeth decide usurpar o robarse el trono de Escocia, la obra empieza con unas brujas, ¿no? Que son las brujas que van anunciando con unos presagios oscuros lo que es el espíritu de Shakespeare. Y si alguien abajo puede ser, sale el espectro o entra el espectro de Hamlet. ¿Quién te dice? Pero las brujas son, en la obra de Macbeth, la contracara, la contraparte de los personajes élficos y fabulosos de Sueño de una noche de verano. En Sueño de la noche de verano, la magia o lo sobrenatural, o los duendes, los elfos, los gnomos, están puestos al servicio de la diversión y lo único que hacen son travesuras. Y en Macbeth, lo mágico, las brujas, ¿no? Que empiezan, si bien no inciden directamente en la trama, porque Macbeth parece actuar más dirigido por su esposa que por los designios de las brujas, acá se presentan como algo que está muy presente también, perdón por la redundancia en la obra de Shakespeare, que es el peso de lo ominoso, ¿no? La amenaza de lo inevitable. Las brujas dicen, va a llover y la lluvia traerá cosas muy malas. Y esa noche va a llover y la lluvia traerá cosas muy malas. Así que la presencia de lo mágico, en el caso de Macbeth, es muy, pero muy poderosa. Y más allá del atractivo y de la fascinación que despiertan sus personajes humanos, digo, sus personajes mágicos, las brujas, hacen que sea una de las obras más impresionantes en cuanto a fantasmagoría, ¿no? Porque lo fantasmagórico en Shakespeare es muy notable. Y te diría, en Macbeth y en la obra que dejamos para el final, que seguramente es la misma para los dos, lo fantasmagórico o lo espectral está muy presente. Te toca. Sí. De hecho, en el libro, dice, yo me había notado una frasecita que decían que las brujas profetizaban algo verdadero para luego hacerte caer en el abismo. Es decir, que no es que te engañaban con algo falso, sino que te engañaban con algo que efectivamente iba a ocurrir para que vos pises el palito y entraras, ¿no? Y bueno, y al pobre Macbeth le terminaron quemando la cabeza, y bueno, no vamos a spoilear más. El cuarto libro, también en un tuit, es Otelo. Por una sencilla razón, la verdad que es bastante vanguardista poner como héroe en aquella época a un negro, ¿no? Más allá de, digamos, de las conclusiones finales que tiene el libro, pero sí, definitivamente, como vos decías, por antonomasia es el texto de los celos, ¿no? Y de cómo va involucionando este personaje que arranca, decíamos, como un héroe, es como alguien intocable, alguien a quien ganaba batallas inganables, le daban títulos, le daban de todo, y sin embargo, ¿ya me estoy confundiendo? No, no me estoy confundiendo. Y no, sí, me estoy confundiendo, Nico. Otelo es el que se agarra, perdón, está con la hija del senador y se agarra un problema, pero también era un héroe él, porque le dejaban su destino la defensa de Venecia, si no me equivoco. Y lo cierto es que tienen que irse a defender Venecia, y ahí es cuando se da la trama con Yago, que es el gran articulador. Exactamente, el gran articulador de la falsificación, ¿no? Pues si hay algo en Shakespeare es eso también, la falsificación como motor de literatura, ¿no? Todo el tiempo se está falsificando en cosas. Fíjate cómo siempre tiene derivaciones impensadas Shakespeare en su versión más famosa de cine, la de Orson Welles. Con Orson Welles
pintada la cara de negro con corcho. Impresionante, ¿no? Como Sí, hoy sí, sí. no podríamos hacer nada de eso. Así que bueno, recomendado Otelo, este moro al servicio de la República de Venecia y muy vanguardista desde ese punto de vista también. Digo, más allá de la antonomasia de los celos. No podemos decir nada o podemos decir todo de la más definitiva de las obras de Shakespeare, Hamlet, ¿no? Ser o no ser, algo huele mal en Dinamarca, los misterios de Elsinore, la aparición y la desaparición del padre, pero probablemente Hamlet sea el personaje teatral definitivo, el personaje que quieren hacer todos los actores, uno de los personajes más difíciles que hacer, la representación humana de la inteligencia, de la astucia y a la vez del alma torturada, la presencia ominosa siempre de los padres, aun cuando han dejado este mundo físico, la traición de la madre, Gertrudis, ¿no? Que se casa con el tío, con Claudio, la pasión por Ofelia, el testimonio, viste, de los amantes torturados y los, destinos truncos. Hamlet es todo, en definitiva. También es una intriga política, es una obra sobre el peso de la culpa, sobre el peso de la herencia, sobre el peso de lo heredado y casi te diría una reflexión sobre el libre albedrío o el determinismo, si uno sigue los pasos de los padres o uno construye sus propios caminos con pasos que le son singulares y personales, el amor trauma, bueno, todo tiene, ¿no? Shakespeare, que aparte en su versión completa, la que casi nunca se representa en teatro porque es larguísima, dura más de 4 horas, ¿no? Y creo que tiene 2 intervalos, es prácticamente la vida misma está dentro de Hamlet. Y si les resulta un poco tortuosa leerla, lo es, pero la pueden ver en cine o pueden leer una versión abreviada porque hay muchas versiones de Shakespeare. También vuelvo a recomendar un libro que a mí me encanta. Bueno, acá ponen abajo. Pueden ver El Rey León, que es la versión para niños de Shakespeare, calcada, con Simba y con Mufasa como personajes centrales. Y les recomiendo mucho también que lean Gertrudis y Claudio, la novela de John Updike, que 500 años después se anima a escribir la secuela de Hamlet y cuenta qué pasa en ese matrimonio cuando la madre, viuda, recientemente fallecido el padre, se casa con Claudio, con su cuñado. Así que la verdad, extraordinaria. Hamlet, ¿qué puedo decir? ¿Qué más podemos decir? Salvo que, como dicen aquí los lectores tan ávidos y astutos que tenemos, si les aburre, vean El Rey León, que aparte tiene canciones de Elton John. Agrego nada más, Nico, a las descripciones de la cantidad de elementos que aparecen, el tema del teatro dentro de la obra, ¿no? Cómo él intenta partir del teatro que se devele el verdadero rostro de Claudio, el verdadero motor de su crimen. Lo único, siempre me llamó la atención de Shakespeare, qué mala onda el padre Hamlet aparecérsele al hijo así con cadena, tipo, había formas de aparecérsele, ¿no? Pero entonces, si fuera cierto que Shakespeare inventó todo, Shakespeare inventó a Freud y a Lacan, ¿no? Porque la verdad es que inventó todo y el trauma derivado de la desaparición de los padres es doble en este caso, porque es un trauma fundado en la desaparición y refundado en la aparición. ¿Y Totalmente. sabes qué te digo? Lo dejamos por hoy. Se termina. Apareció el cronómetro en pantalla. Dani, es espectacular escucharte. Aquí preguntan qué versiones tengo yo de Shakespeare. Tengo la de Gramercy en inglés. Es un bodoque, pero les recomiendo mucho la de Editorial Sudamericana de Bolsillo, que salió en 5 volúmenes. Ahora voy a tuitear la foto. Instagram me volvió loco durante todo el domingo porque con esta actualización se apaga la pantalla continuamente. Dani, ¿tenés algo pensado para el domingo que viene? ¿Algo más que quieras decir? Yo sí, ¿eh? Bueno, dale, escucho el tuyo. Escucho el tuyo. Dale. ¿Sí? Sí. Tengo dos. A ver. Y te voy a dejar elegir. ¿Libros LGBTQI, XYZ o libros de historia? Te voy a aceptar lo de los libros de historia, porque no tengo tanto conocimiento Homofóbico, transodiante, sí, odiador,
Mata. ¿Te das cuenta? Cancelado. Dani Meca, cancelado. Perdón, Ahí está. Ahí está. me expuse. Tendría que haber dicho. ¿Vamos con libros de historia? Dale. También una que podría ser que se cumplió el aniversario de Fogwill. No lo tengo tan. No me animo. Qué No, anti-Fogwill que sos, ¿eh? ¿Viste? Soy un fogwilleador. Dale. Dani, querido, qué alegría charlar con vos, ¿eh? Nico, el placer siempre es mío y nos vemos con los libros. ¿Libros de historia de qué, por ejemplo? Así, libros... Composición tema. Nos quedan 9 segundos el tiempo necesario para decir 3 palabras nada más. También esto pasará. Esto pasará.